Benjamin Netanyahu lleva décadas en el centro del poder israelí. Pero la pregunta más incómoda no es solo cómo gobierna, sino cómo se financia. Porque a diferencia de un magnate clásico, su poder no descansa únicamente en su patrimonio. Descansa en una mezcla de salario público, activos privados, aliados millonarios, maquinaria partidista y apoyo mediático. Netanyahu no construyó una fortuna comparable a la de un gran empresario global. Construyó algo distinto. Una posición política tan duradera que el dinero y la influencia terminaron orbitando a su alrededor. Su historia empieza lejos del estereotipo del político pobre, convertido en estadista. Nació en una familia culta y conectada, con capital intelectual, pero no con una fortuna descomunal. Su padre era un historiador respetado. Eso le dio formación, ambición y una narrativa de élite intelectual. Más tarde llegó a Estados Unidos. Y con Estados Unidos llegó una ventaja decisiva. Netanyahu estudió en el MIT y pasó por Boston Consulting Group. Esa etapa no lo hizo rico, pero sí lo profesionalizó de una manera poco habitual en la política israelí. Le dio lenguaje corporativo, red internacional y una imagen de dirigente moderno. Parecía un ejecutivo capaz de moverse entre diplomacia, seguridad y negocios. Cuando entró de lleno en la vida pública, su fuente de ingresos formal fue bastante clara. El salario del cargo. Distintas coberturas recientes sitúan su sueldo como primer ministro alrededor de los 56,000 shekels brutos al mes, con una cantidad neta menor después de impuestos. Además, el Estado cubre una parte relevante de sus gastos operativos, incluida residencia oficial, telecomunicaciones, mantenimiento y seguridad. Eso significa algo muy importante. Su salario no explica por sí solo su patrimonio. Sí explica estabilidad, liquidez periódica y una vida con enormes costes ya externalizados al Estado. Pero no explica su riqueza acumulada. Para entender esa riqueza hay que mirar fuera del cargo. Y ahí aparecen tres capas. La primera es el inmobiliario. Netanyahu y su familia han sido asociados durante años a dos propiedades especialmente valiosas. Una vivienda en Cesarea y otra en Jerusalén. Las estimaciones más citadas sitúan el valor conjunto de esas propiedades en varios millones de dólares, convirtiendo el ladrillo en la base más sólida de su patrimonio privado. La segunda capa son operaciones financieras puntuales. Y aquí aparece uno de los episodios más controvertidos. Netanyahu compró acciones de Seadrift Coke en 2007 y las vendió en 2010 por unos 4,3 millones de dólares, tras haberlas adquirido por una cantidad muy inferior. Ese beneficio extraordinario se convirtió en uno de los temas más delicados de su historial financiero, porque la operación se relacionó después con sospechas políticas alrededor del llamado caso de los submarinos. La tercera capa es la monetización indirecta de su relevancia. Aquí entran libros, conferencias, apariciones, y el valor internacional de su figura cuando ha estado fuera del poder. No hay una contabilidad pública totalmente transparente de esos ingresos. Pero es razonable pensar que su notoriedad internacional le permitió generar dinero extra en periodos sin cargo ejecutivo. Aún así, incluso sumando inmuebles, salario y operaciones de capital, Netanyahu no encaja en el perfil de multimillonario. Las estimaciones más prudentes lo colocan en una franja media alta, alrededor de los 10 a 15 millones de dólares. No es una cifra humilde, pero tampoco es un patrimonio gigantesco para alguien con una carrera tan larga, tanto poder y tanta exposición. Entonces llega la segunda pregunta. ¿Quién financia su poder? Y aquí entramos en un terreno mucho más sensible. Porque el poder de Netanyahu nunca ha dependido solo de su cuenta bancaria. Ha dependido de una red de apoyos. Empresarios, benefactores, aliados mediáticos, donantes y estructuras partidistas. Uno de los nombres más conocidos en ese universo es Arnon Milchan. El productor y empresario aparece en el caso Mill, donde la fiscalía sostiene que Netanyahu y su familia recibieron regalos de lujo, incluidos puros,
champán y joyas. James Packer, multimillonario australiano, también figura en ese ecosistema de regalos. La defensa de Netanyahu ha insistido en que eran obsequios entre amigos, pero la acusación sostiene que no se trataba de amistad inocente, sino de una relación donde lujo y favores políticos podían entrelazarse. Esa es precisamente la clave del caso. Si el regalo era afecto o inversión en acceso. Luego está el frente mediático. El caso 2000 giró alrededor de conversaciones con Arnon Moses, editor de Yediot Ahronot, sobre una cobertura potencialmente más favorable a cambio de medidas contra un rival. Y en paralelo, durante años se consideró que Israel Hayom funcionó como un apoyo mediático estratégico para Netanyahu. Más allá del debate jurídico exacto, lo esencial es esto. Su poder también fue financiado por narrativa, no solo por dinero contante. Ese punto suele pasarse por alto. Un líder no necesita que todos le den cheques. A veces basta con que le cedan cobertura, legitimidad, espacio o blindaje público. Y eso también financia poder. Aparece además otra figura delicada, Natan Milikovsky, primo de Netanyahu. Durante años hubo controversias por regalos, ayuda para gastos legales y la famosa operación accionarial con enormes plusvalías. Desde un punto de vista estratégico, Netanyahu ha sido inteligente en algo concreto. Nunca necesitó parecer un magnate. Le bastó con parecer un líder fuerte sostenido por una constelación de apoyos. Eso es más eficaz políticamente. Pero una red de respaldo bien tejida genera resiliencia. También hay decisiones arriesgadas. Su cercanía a grandes empresarios y benefactores elevó el coste reputacional de cada relación. Y cuando esas relaciones entraron en sede judicial, el daño no fue solo legal, fue simbólico. Netanyahu pasó de ser un líder duro a ser un dirigente que debía explicar puros, champán, favores regulatorios y coberturas mediáticas. Eso erosiona la autoridad incluso antes de que llegue una condena. Comparado con otros líderes, su caso es peculiar. No es un autócrata enriquecido de forma opaca a escala gigantesca. Tampoco es un político de patrimonio modesto sostenido solo por ideología. Es una figura intermedia. Con activos privados relevantes, sí, pero sobre todo, con una arquitectura de apoyo muy sofisticada. Y ahí está la verdadera respuesta. La fortuna real de Netanyahu importa. Pero importa más la maquinaria que sostiene su permanencia. En este canal analizamos cómo se construyen los imperios modernos. Y el suyo deja una lección incómoda. A veces el poder no se financia principalmente con una fortuna personal enorme. Se financia con proximidad al Estado, con aliados que aportan dinero, regalos o cobertura, y con una red que convierte influencia en supervivencia. Por eso Netanyahu no necesita ser el hombre más rico de Israel para seguir siendo uno de los más poderosos. Le basta con ocupar el centro donde confluyen política, medios, seguridad y dinero. Y cuando alguien controla ese cruce durante tanto tiempo, el patrimonio deja de ser solo una cifra. Se convierte en una herramienta más dentro de una estructura de poder mucho mayor.